En el principio Dios, el amor de nuestras almas, la fuente de bondad, justicia y verdad, un reino perfecto de amor y de luz. Hasta que estalló la guerra en el cielo, un ángel caído quebrantó la ley perfecta de Dios. Lucifer codiciaba el trono y la autoridad de Dios. Engañó a una tercera parte de los ángeles a rebelarse contra el Altísimo. Desde entonces, la tierra es campo de batalla, donde las fuerzas de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, de la verdad y la mentira, batallan en un conflicto mortal. ¿Es usted espectador o ya tomó su lado? ¿Está caminando en victoria conforme a la voluntad de Dios? Marla Ilona le guía a descubrir la verdad de la palabra de Dios para que usted pueda escoger el bien, obtener vida más abundante y alcanzar la vida eterna. Bienvenido a Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Bendiciones, hermanos. Soy Marla Ilona de City Bible Group y estoy encantada de estar con ustedes de nuevo. Hace algún tiempo que no habíamos hecho una transmisión en español y estamos aquí en esta tarde para hablar del poder sobrenatural de la palabra de Dios. Cosa que necesitamos grandemente en este tiempo incierto, pero al mismo tiempo alentador, porque sabemos que se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de empezar y entonces yo voy a compartir mi pantalla para que podamos hacer el estudio juntos. Amantísimo Padre, en esta hora, Señor, estamos aquí en tu santa presencia. Te pedimos tu ayuda, te pedimos la presencia poderosa de tu Espíritu. Te pedimos, Señor, que tú tomes posesión de tu sierva, que tomes posesión del entorno, que tomes posesión de la tecnología y que todos aquellos, Señor, que escucharán esta palabra también puedan ser poseídos de tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que nos lleva y nos conduce a toda la verdad. Por favor, abre nuestro entendimiento, permite que podamos comprender esta palabra, recibir cuán importante, Señor, es este mensaje y que este mensaje pueda, por su poder, que es el poder de tu palabra, transformar nuestra fe y que podamos caminar contigo como camino Enoc. Gracias, Padre. Sabemos que estarás aquí con nosotros y contamos con tu presencia porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la pantalla. Decía, hermanos, el tema de hoy es el poder sobrenatural de la palabra de Dios. El 2020 fue un año difícil. Fue un año que marcó un hito en el calendario profético. Y sabemos que el año que ha comenzado traerá sus propios retos. ¿Qué vimos en el 2020? Vimos la pandemia del coronavirus, algo insólito, nunca se había producido una epidemia de estas proporciones sobre la faz de la tierra. Vimos en Estados Unidos en particular, pero en muchos otros lugares también, vimos desobediencia civil, división en las naciones y obviamente entre las naciones, un desempleo rampante. Nos estamos preparando para el reseteo global, que solamente el Señor está reteniendo con los cuatro vientos, pero sabemos que este reseteo es inminente. Y una desconfianza generalizada en el sistema político. Las personas están abiertas, inquietas, interrogándose sobre el futuro y están buscando otras opciones y otras alternativas. Todo lo verde, es decir, todo lo ecológico, todo lo que tenía que ver con la crisis climática, que fue tan grande en el 2019, se calmó un poquito en el 2020, pero ya ustedes van a ver que esto va a resurgir en este año con toda vamos a decir, todo el movimiento para la ley dominical. ¿Qué podemos vislumbrar para este año? La vacuna del COVID, un peligro muy grande para los hijos de Dios, ya está siendo... ¿cuál es la palabra? Está siendo desplegada, ¿verdad?, en muchos países. La toma del Capitolio americano, algo también insólito, algo
nunca visto, que nos hace pensar obviamente en la toma de la Bastilla en París, cuando comenzó la Revolución Francesa, lo cual nos hace pensar que posiblemente podamos ver una revolución en Estados Unidos. Yo pienso que la veremos pronto. La hermana White profetizó que en Estados Unidos habría mucha desobediencia civil, revolución, insurrección, división interna. Todo eso lo estamos viendo en este momento y sabemos obviamente que las elecciones fueron un punto culminante, ¿no?, en esta división interna que observamos en los Estados Unidos en este momento. Y el colapso económico vendrá este año, el reseteo será este año, muy probable, pero solamente el Señor lo sabe, puesto que el colapso económico tiene una gran relación, tiene mucho que ver con la implementación de la marca de la bestia, puesto que este es el sistema económico que sirve de plataforma a la marca de la bestia para que puedan controlar quién puede comprar y quién puede vender. Por eso es que esto es tan importante y que el Señor, tal vez en su misericordia, ha frenado los vientos hasta que estemos listos nosotros, hermanos, para entonces que Él pueda dar el fuego, la luz verde, ¿verdad? Para que puedan seguirse desencadenando los eventos finales. El Señor solamente está esperando por nosotros. ¿Qué leemos en Lucas 21? Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, lo que vamos a hacer hoy tiene algo que ver con esta instrucción que hemos recibido de nuestro gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Erguíos, levantad vuestra cabeza, es decir, miremos al cielo, es decir, ocupémonos de las cosas celestes. Sí es importante que estemos siempre atentos a lo que está sucediendo, atentos al calendario profético y cómo eso compara con la realidad que estamos viendo. Pero es importante también que no perdamos el enfoque sobre las cosas celestiales, que no quitemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, que siempre estemos en nuestros corazones ligados al cielo. Religión quiere decir, viene de ligadura, y esa ligadura tenemos que tenerla con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mente siempre tiene que estar puesta en Él, y tenemos que aprofundizar. Es un momento de aprofundizar el estudio de la palabra, es un momento de aprofundizar la oración, de aprofundizar también el testimonio con otros y de aprofundizar también algunas disciplinas que hemos tal vez sido negligentes con ellas. Por ejemplo, el ayuno. Es el momento, hermanos, también de empezar a practicar el ayuno de manera más regular. Así que el estudio que vamos a hacer hoy no es un estudio de profecía, simplemente yo estoy aquí dando el contexto, pero vamos a profundizar hoy la palabra de Dios para que esta palabra pueda cumplir el propósito por el cual el Señor nos la dejó. Sabemos que se acercan dos grandes pruebas para el pueblo de Dios. La vacuna del COVID será, sin lugar a dudas, la primera prueba. Es una prueba preparatoria, es la semifinal, y luego vendrá la final, es decir, la marca de la bestia. Así que nosotros necesitamos, hermanos, estar preparados para estas dos grandes pruebas. La vacuna del COVID es algo que ningún hijo de Dios debe dejar penetrar en su cuerpo. Y la marca de la bestia sabemos que es la prueba definitiva, la cual determinará nuestro destino eterno. Así que es muy importante, hermanos, que nosotros nos preparemos para estas grandes pruebas que se avecinan. Y estas disciplinas religiosas, estas disciplinas espirituales son las que nos pueden ayudar. No es mirando la televisión, no es estudiando cada evento, cada suceso, cada acontecimiento cotidiano. Eso es importante que estemos atentos, pero el análisis jugada por jugada de todo lo que está pasando, como diría un comentarista deportivo, el análisis jugada por jugada, a veces, hermanos, puede ser contraproductivo, y es mejor nuestro tiempo, lo aprovechamos mejor si pasamos más tiempo en la palabra de Dios.
¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo vamos a obtener nuestra victoria en estas dos grandes pruebas que se avecinan? El Señor nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Y cómo, hermanos, se fortalece nuestra fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. El estudio de la palabra, el escuchar la palabra, el estar inmersos en la palabra, el estudiar, aunque sea un poco de la Biblia cada día, o al menos en días alternos, hermanos, al menos 3, 4 veces por semana, sentarse y pasar un rato estudiando la palabra, es capital, es indispensable. La fortaleza que nos da esa palabra, la manera en que ella acrecenta nuestra fe y aprofundiza nuestra fe, la manera en que esta palabra desarrolla en nosotros el amor a Dios y la obediencia, la santificación, hermanos, y la pureza, son cosas indispensables sin las cuales nadie verá a Dios. Así que yo les invito a que hoy ustedes hagan propósito de pasar este momento conmigo para que aprofundicemos, que no estén buscando otro canal, cambiando de tema. No, hermanos, vamos a profundizar hoy, porque yo les voy a decir, el estudio que vamos a hacer hoy ha sido para mí de gran bendición, ha sido algo que ha fortalecido mi fe y que siento que al comprender algunas cosas sobre el poder de la palabra de Dios, esto está modificando, está transformando mi caminar con el Señor y mi relación con Él. Así que yo les pido, por favor, que se queden conmigo y ustedes van a ver que el estudio de hoy es de gran bendición. Esta palabra, hermanos, es la única certeza que tenemos. A medida que se agudiza el tiempo del fin, solamente podremos estar parados en esta roca que es la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a analizar el poder de la palabra, vamos a ir un poquito más en detalle y vamos a analizar estas tres primeras características del poder de la palabra de Dios. Este estudio es un estudio en 2 partes, así que la próxima vez vamos a estudiar el poder sustentador, pero hoy nos vamos a concentrar sobre el poder creador de la palabra de Dios, la autoridad intrínseca de la palabra de Dios y su poder dador de vida, su poder vivificador. Y por razón del gran poder de la palabra de Dios, ustedes pueden estar seguros que el enemigo está siempre buscando artimañas y está siempre tratando de introducir obstáculos, interrupciones para alejarnos de la Biblia y de la palabra de Dios. Así que hoy no se lo vamos a permitir por la gracia de Dios. Vamos a empezar. Entendemos, como lo ha definido nuestro Señor Jesucristo, que fe es creer la palabra de Dios. ¿Dónde hizo Jesús esta declaración? ¿Cómo Jesús nos hizo comprender que fe es equivalente a creer la palabra de Dios? Lo leemos en una historia muy interesante en el Evangelio de Mateo capítulo 8, y es la historia del centurión romano. Vamos a leer Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y ahora escuchen bien, solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los hebreos conocían las escrituras, los hebreos se criaron con las escrituras. Y Jesús le dice: tú tienes más fe que mi pueblo. Entonces, saltando al versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué podemos aprender de la historia del centurión romano? Número 1, la palabra de Jesús en sí
de manera intrínseca, tiene poder para cumplir lo que Él diga. Es decir, la palabra de Dios, cuando esa palabra es emitida, esa palabra tiene poder intrínseco para crear o para manifestar lo que ha sido dicho. Número 2, Jesús define la fe como creer que la palabra de Dios tiene poder de crear lo que dice, porque el centurión le dijo, vamos a verlo otra vez, el centurión le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es decir, no hay necesidad de más nada. Ni siquiera tu presencia es necesaria, Señor Jesús, solamente di la palabra, decláralo y será hecho. Así que Jesús que dice, no he hallado tanta fe, no he hallado una fe igual, ni siquiera en Israel. Quiere decir que Jesús está definiendo la fe como creer que la palabra de Dios tiene poder de ejecutar, de crear lo que ha sido dicho. Y tercer punto en esta historia, vamos a leer de nuevo en el último versículo que hemos considerado, Jesús le dice, ve y como creíste, te sea hecho. Es decir, que nuestra fe determina nuestros resultados, nuestra fe determina cómo se desarrollan los acontecimientos. Este poder intrínseco de la palabra de Dios es descrito en Isaías 55. Es una escritura muy conocida y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora escuchen bien, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, el Señor nos está diciendo, cuando yo emito una palabra, cuando yo hago una declaración, cuando yo inspiro una palabra en un profeta, la envío con un propósito. Es algo que quiero lograr. Y esa palabra será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, no va con otro propósito, no cumplirá otro propósito esa palabra, sino el propósito con el cual el Señor la envió. Entonces, en estos dos versículos, a través del profeta Isaías, el Señor nos está explicando que, número uno, que de igual manera que la tierra necesita la lluvia y la nieve para ser fructífera, sin la lluvia y sin la nieve, es decir, sin humedad que viene del cielo, la tierra no prospera, no puede hacer nada, no produce nada. De igual manera, nosotros, hermanos, tampoco podemos hacer nada sin el poder de la palabra de Dios. Y detalle interesante, noten que el paralelismo se establece con agua, es decir, con lluvia y con nieve, que es agua. Y entonces el Señor está estableciendo, pero eso es otro estudio, ¿verdad? Lo veremos en otra ocasión, que el Señor está estableciendo un paralelo entre su palabra y el agua, el espíritu, la palabra, el agua. Entonces, el segundo punto que el Señor nos quiere enfatizar es que la palabra de Dios nunca le regresa vacía. Nunca, hermanos, esa palabra regresa vacía. Siempre cumple el propósito por el cual Él la envió. Ahora vamos a analizar, habíamos visto que la palabra de Dios tiene un poder creador, la palabra de Dios tiene autoridad y la palabra de Dios tiene poder de vida. Vamos a empezar, son los tres temas que vamos a ver hoy, vamos a empezar con la palabra de Dios tiene poder creador. Vemos en Romanos 4:17, hablando de Dios mismo, ¿verdad? La palabra nos dice, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, poder vivificador, poder dador de vida, el cual da vida a los muertos. Pero entonces el poder creador y llama las cosas que no son como si fuesen. Y este es el punto que vamos a analizar ahora. Vamos a ver otros versículos donde se nos habla de lo mismo. Por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, versículo 3. Estamos viendo otra manera de expresar ese poder creador, pero solamente lo entendemos por la fe. Es lo primero que se nos dice, por la fe
Los que no tienen fe creen en no en la creación, en la evolución, ¿verdad? Creen en todas las doctrinas de Darwin. Pero nosotros que tenemos fe, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que vemos en el mundo natural fue hecho de lo que no se ve, es decir, procede del mundo sobrenatural. Lo que se ve en el mundo material, el mundo natural, viene del mundo sobrenatural o del mundo espiritual. La proveniencia, la fuente de todo lo que vemos es el mundo espiritual, no es el mundo natural, pero eso solo lo entendemos por fe. ¿Dónde se manifiesta de manera poderosa este poder creativo? En la Biblia lo vemos poderosamente en el libro de Génesis. Obviamente ese poder lo vemos a través de toda la Biblia, pero hoy nos vamos a concentrar en unos versículos de Génesis 1 durante el proceso de la creación. Y vamos a ver en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Vamos a recapitular. Sea la luz, fue la luz. Haya expansión, hizo Dios la expansión. Separe las aguas y separó las aguas. Es decir, que al él declararlo, así es hecho inmediatamente. No tienen que pasar millones de años, hermanos. Es instantáneo. Luego, versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Es decir, el Señor dice, júntense las aguas, y fue así. Es decir, vemos inmediatamente que es operante ese poder, que no hay retraso, no hay una ventana de tiempo, no, hermanos, se pronuncia y se hace. Así que cada vez que Dios dijo sea o que Dios dijo haya, así fue hecho inmediatamente. Al Dios decirlo, tomó existencia y quedó plasmado en la realidad. Por eso leímos, cada vez nos decía, y así fue. Así que, hermanos, estamos viendo que la palabra de Dios es una palabra que tiene un cumplimiento automático, se cumple espontáneamente. No tiene que venir un constructor, es decir, lo que construye es la palabra misma. Vamos a ver otro testigo en Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De nuevo, su palabra crea, su palabra genera, su palabra produce lo que se dice. Y este poder es intrínseco a la palabra de Dios, no proviene de otra fuente. Hermanos, lo que yo quiero es que ustedes puedan analizar y aplicar esto a su propio estudio de la palabra y a cómo ustedes utilizan la espada de Dios en su vida espiritual. La palabra de Dios tiene un poder que nosotros apenas podemos comprender. Nuestra palabra tiene poder, pero no tiene poder comparable a la palabra del Creador. El Creador dice, hágase la luna, hermanos, y aparece una luna. Si usted o yo decimos, hágase la luna, aparezca una luna, no va a aparecer, hermanos. Sí, nuestra palabra tiene poder y sí tenemos que hablar palabra de vida, palabra de fe, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Pero no tenemos ese poder creador de igual manera como lo tiene nuestro Dios. Tenemos algún poder, pero no tanto, y por eso el Señor claro nos dice en el libro de Proverbios que aquel que ama la lengua, pues gustará el fruto de esa lengua, es decir, hablemos palabras de vida. Pero el Señor tiene un poder que solamente tiene Él como creador. Así que en resumen, cuando Dios habla es. ¿Por qué, hermanos? Repito, porque su palabra crea lo que dice. Y vamos a ver que
esta palabra contiene la substancia misma de lo que se dice. Esto es importante porque en Hebreos 11, cuando se nos habla de la fe, se nos dice que la fe es la substancia de las cosas esperadas. Así que substancia se activa por substancia. Es decir, que el poder, la substancia de la palabra de Dios, la substancia que hay en esas promesas, hermanos, la substancia que hay en esas declaraciones de justificación por la fe, esas declaraciones de santificación, esas declaraciones de bendición, todas esas declaraciones que hace nuestro Dios, nosotros las activamos por la fe. La substancia de nuestra fe se combina con la substancia que contiene la palabra de Dios. Ahora, es interesante, a mí esto me pareció muy lindo. Hay una razón técnica, en esto que hemos visto hay una razón técnica por la cual es imposible para Dios mentir. Y esta es la razón, hermanos. Dios no puede mentir. Y en toda la Biblia ustedes saben que en el registro bíblico lo único que se dice que Dios no puede hacer es mentir, que es imposible para Dios mentir, se nos dice en el libro de Hebreos. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es imposible para Dios mentir? Es por esta razón. Es porque su palabra automáticamente genera o produce lo que dice. Es decir, que al él decirlo, se hace. Si no era cierto antes, al momento que él lo pronuncia y lo declara, se hizo, fue establecido, así se hace. Así que su palabra contiene la sustancia misma de lo que se dice y esta sustancia toma cuerpo, toma existencia, queda plasmada en la realidad cuando él la pronuncia, cuando él la declara. Así que lo que él dice toma una existencia propia y se autocumple. Yo espero, hermanos, esto tal vez lo he elaborado mucho, pero es que es algo tan importante. A veces leemos el libro de Génesis y no nos damos cuenta, hermanos, del gran poder que es manifestado allí. Y ese gran poder se nos dice en el libro de Romanos, que ese es el poder de Dios para salvación. Así que nosotros tenemos que reclamar esa promesa, que es el poder del cielo, el poder del Creador que está trabajando para nuestra salvación. Así que si nosotros buscamos con fervor a nuestro Dios, hermanos, no nos vamos a perder. Al contrario, vamos a ser victoriosos en todas las pruebas que se avecinan. Como decía, solamente la palabra del Creador tiene este poder creador y este hecho. Si no fueran otras cosas, pero obviamente nuestro Dios es tan grande, hay muchas otras razones para adorar a Dios, pero de manera repetida en la Biblia se nos dice que lo glorifiquemos, que le demos alabanza, que le demos honra, porque Él es el Creador. Y eso lo hace merecedor de reverencia y de adoración, e incluso este mensaje es parte del Evangelio eterno que se nos confía a nosotros, pueblo remanente, para la última generación. Ok, no sé cómo sucedió esto, hermanos, pero se nos dice que nuestro único trabajo que tenemos que hacer es creer en las promesas, porque las promesas de Dios en Él, es decir, en Cristo, son sí y en Él son amén, para la gloria de Dios. Así que nosotros podemos confiar en esas promesas, hermanos, y nuestro único trabajo es creer. Ahora vamos a ver que la palabra de Dios tiene autoridad. Estoy mirando el tiempo, hermanos. La palabra de Dios tiene autoridad. Vamos a estudiar este aspecto ahora. Muy interesante. Vamos a estudiar y considerar otro aspecto que no lo enfatizamos antes cuando leímos la historia del centurión romano en Mateo 8. Ahora vamos a repetir algo que ya dijimos y entonces vamos a añadir un versículo donde se nos da una comprensión del aspecto de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Jesús le dice, yo iré y les sanaré, pues ya habíamos visto que el centurión le dice, no Señor, no soy digno de que vengas a mi hogar. Sin embargo, di la palabra y mi criado sanará. Entonces escuchen lo que dice el centurión, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va,
y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Quiere decir, hermanos, que este centurión está enfatizando el hecho de que la palabra de Dios tiene autoridad. Este centurión entiende la autoridad. ¿Por qué? Porque como un hombre militar, él está ubicado en una cadena jerárquica, en una cadena de autoridad. Él tiene superiores que le dan órdenes, él recibe órdenes de sus superiores y él da órdenes a los que están bajo su mando. Quiere decir que él entiende muy bien que hay una cadena jerárquica y él está diciendo, indirectamente nos está diciendo, yo sé que tu palabra tiene autoridad, yo entiendo la autoridad porque soy un hombre bajo autoridad, es decir, yo ejecuto órdenes y doy órdenes. Entonces, lo que nosotros vamos a entender ahora es que la palabra de Dios no solamente tiene el poder creador que vimos, sino también tiene autoridad. Cuando Dios ordena por su palabra que algo se haga, queda hecho, queda hecho. Vamos a ver este aspecto, vamos a considerar esto más en detalle porque es muy interesante. Vamos a ver un segundo testigo sobre la autoridad de la palabra de Dios en Salmos 33 y nos dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y para esta palabra, él mandó y existió, sería una mejor traducción si dijéramos, él mandó y se levantó, o él mandó y permaneció, él mandó y se confirmó, o él mandó y perdura, él mandó y se establece, serían mejores traducciones, aunque no es errónea decir existió, pero bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que él mandó y entonces, hermanos, permanece, perdura, se establece, se levanta. Hay otro versículo en Salmos que nos habla cuando el Señor llama a las estrellas, no sé cómo dice la traducción en español, pero la King James nos dice que los cielos se levantan, hermanos. La palabra de Dios tiene, ustedes saben, cuando llega el general, el capitán, pues los soldados se ponen en alerta y todo el mundo se levanta derechito y da su saludo. Pues así hacen los cielos, hermanos. Así hacen las estrellas, es decir, los ángeles, porque Jehová es el mando supremo en todo el universo. Ahora, ¿de dónde proviene, verdad? ¿Cuál es la fuente de la autoridad de la palabra de Dios? Bueno, como Rey soberano del universo, Dios tiene el mando sobre todas las huestes celestiales, es decir, sobre todas las legiones de ángeles. Y eso lo sabemos por nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado, después de la agonía en Getsemaní, cuando Jesús fue llevado para ser juzgado frente al sumo sacerdote y a los otros sacerdotes levitas. En un momento dado, Jesús le dice, ¿acaso piensas, le dice al sumo sacerdote, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso lo encontramos en Mateo 26. Pues hermanos, estamos hablando de muchos ángeles, porque 12 legiones de ángeles son 12 por 6,000, cada legión tiene 6,000, era una medida, una cuantificación romana de las legiones de soldados romanos, así que Jesús hubiera podido comandar así 72,000 ángeles y hubieran venido el Señor, el Padre le hubiera enviado 72,000 ángeles. Es decir, este es un aspecto de la autoridad de Dios. Comandante supremo del universo, comandante supremo de las huestes celestiales, es decir, cuando Él habla se le escucha y cuando Él habla se hace por autoridad. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo que el poder creador, estamos hablando de autoridad ahora. Pero miren qué interesante, hermanos, hay un aspecto más sutil aún de la autoridad que hay en la palabra de Dios. Y es lo que quiero que miremos bien, porque este es el aspecto
¿verdad? El mando, el comandante supremo. Ese es el aspecto que el centurión romano estaba, al cual él estaba haciendo alusión. Pero ahora vamos a ver algo mucho más sutil que encontramos en el libro de Génesis y que es muy interesante. Vamos a leer, vamos de nuevo a Génesis 1 y vamos a ahora intercalar unos versículos que no vimos antes. Y vio Dios, en el versículo 3 vimos que Dios dijo, y sea la luz, y así fue, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. ¿Ok? Fue la tarde y la mañana un día, primer día, ¿verdad? Luego dijo Dios, hay expansión, esto lo habíamos leído, se separen las aguas, hizo Dios la expansión, se separaron las aguas y fue así. Ahora veamos el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Luego dijo también Dios, esto lo habíamos visto, júntense las aguas, descúbrase lo seco, fue así. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Vamos a recapitular. Versículo 5, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Es decir, hermanos, como creador, Dios nombró la creación, le puso nombre a los diferentes elementos de la creación. ¿Y con qué propósito nombró Dios a la creación? Para afirmar su autoridad sobre ella. Esto, hermanos, lo vemos claramente. Vamos a decir, la consecuencia, el resultado, ¿verdad? El poder que le daba Dios, ¿cómo les digo? El hecho de haber nombrado su creación expresa su autoridad, ¿verdad? El que le da nombre es el que tiene autoridad sobre el objeto o la cosa nombrada. Así que vemos que cuando Jesús está con los discípulos en el barco y que están atrapados en esta tormenta y los discípulos están despavoridos pensando que van a morir y entonces despiertan al maestro que está durmiendo, Jesús calmó fácilmente los vientos y el mar. No tuvo que gritar, no tuvo que excitarse. No, Jesús dijo, calla, enmudece. ¿Y qué nos dice la palabra? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Por qué? Porque Jesús, como agente co-creador con el Padre, fue Jesús quien nombró la creación, fue Jesús el Verbo quien nombró la creación. Hablando siempre lo que habla el Padre, porque Jesús nos dice en Juan 8 que Él solo habla las palabras del Padre. Jesús no habla nunca de sí mismo. Yo quisiera, hermanos, que todos nosotros, y yo en primer lugar, pudiera aprender a solo hablar las palabras de Dios. Ustedes no se pueden imaginar el poder que nos daría a nosotros solamente hablar las palabras de Dios. Cesar de hablar así como hablamos, hermanos, que pudiéramos siempre estar enfocados y hablar la palabra de Dios. Pues así hacía Jesús. Y Jesús calmó fácilmente los vientos. Y vemos también en Filipenses 3:21, lo vemos aquí, hermanos, que Jesús, por esa autoridad que fue confirmada al nombrar, ¿verdad? El hecho de nombrar es una expresión de autoridad y al mismo tiempo confirma la autoridad. Espero que me sigan aquí. Da autoridad y confirma la autoridad, el hecho de nombrar algo. Pues este poder lo vemos entonces en Jesús, en Filipenses 3:21, que se nos dice, por el poder con el cual, este versículo está hablando de Jesús, ¿verdad? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, como creador, como co-creador con el Padre, Jesús tiene esta autoridad
y las cosas, toda la creación le está sujeta a él. Ahora, pregunta, ¿acaso la Biblia nos da un segundo testigo sobre esto o es solamente en el libro de Génesis capítulo 1? Pues no, hermanos, en Génesis 2 hallamos el segundo testigo que nos confirma y nos establece claramente que nombrar una cosa denota autoridad. Vamos a leer en Génesis 2, vamos a leer los versículos 19 y 20 para entender qué está sucediendo aquí. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y escuchen bien ahora, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Es decir, el Señor invitó a Adán a nombrar todas las criaturas que habían sido creadas. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, que si hoy un león se llama león y una oveja se llama oveja y si una vaca se llama vaca, esto viene, hermanos, de la creación de Génesis 2, cuando el Señor invita a su mayordomo, a quien él había dado autoridad delegada como mayordomo. El Señor le había dicho a Adán y a Eva que tuvieran dominio sobre la tierra y sobre todo lo que en ella estaba. Quiere decir que esa es una autoridad delegada del Padre a su mayordomo, al que era entonces rey de la tierra, que era Adán. Y entonces leemos en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, y entonces procede el Señor a darle una mujer que era su compañera Eva. Pues hermanos, aquí vemos un segundo testigo del hecho de que nombrar una cosa denota autoridad. Yo tengo poder para nombrar, y al nombrar confirmo mi autoridad sobre la cosa o el ser que es nombrado. Y un detalle interesante, piensen entonces ustedes que especialmente en el Antiguo Testamento, cuando leemos que el Señor le cambia el nombre, ¿verdad?, a sus profetas, aquellos que son ungidos, aquellos que son elegidos para una tarea especial para el Señor, vemos, hermanos, que el Señor a menudo les cambia el nombre. Y hay dos razones, hermanos. Comúnmente decimos, y es muy cierto, que es porque el nuevo nombre tiene otro significado, ¿verdad? Jacob pues dejó de ser el usurpador para convertirse en el príncipe que había vencido sobre Dios, Israel. Pero hay otra razón también, hermanos, tal vez más sutil, como yo decía, no tan evidente, no tan visible, y es el hecho de que al nombrar, el Señor está también declarando, afirmando su autoridad sobre esta persona que a quien Él le cambia el nombre. Él les da un nuevo nombre para una nueva misión, y eso denota su autoridad sobre ellos. Así que en resumen, el acto de nombrar una cosa es señal de dominio sobre esta cosa o sobre este ser, y al mismo tiempo confirma el dominio, ¿verdad? Y Dios, por esto Dios tiene total autoridad y total potestad sobre el universo entero, porque Dios es quien nombra al universo. Y esta autoridad se manifestó y quedó establecida cuando se nombraron las cosas creadas, que fueron nombradas sea por Dios directamente, sea indirectamente a través de su mayordomo, Adán. Ahora, hermanos, vamos a ver el último aspecto de la palabra de Dios, y es el aspecto de la palabra de Dios que tiene poder de vida. El aliento divino contiene vida y da vida. La palabra hebrea para aliento es neshama, que significa aliento, significa espíritu o significa inspiración. Y es importante que todos estos significados están contenidos en el aliento de Dios. Así que nosotros vemos en Génesis 2:7, cuando se nos habla de la creación de Adán,
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, formó literalmente con sus manos, formó al hombre de manera personal, ¿verdad? De manera tierna, íntima, con sus manos. Entonces leemos, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Tenemos un segundo testigo, hermanos. Segundo testigo, Ezequiel profetizó sobre los huesos secos y tomaron vida. Ezequiel profetizó, hermanos, en Ezequiel 37. A la invitación del Señor, Ezequiel profetizó sobre los huesos secos y esos huesos tomaron vida. Entonces, hermanos, vamos a leer. El Señor le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y entonces, es decir, que cuando tú profetices, cuando tú hables, cuando tú pronuncies palabras sobre estos huesos, palabra de Jehová, no toda palabra, no palabra del profeta, hermanos, palabra de Jehová a través de la boca del profeta. Entonces, dice Jehová el Señor a estos huesos, aquí de esta manera, a través de la profecía pronunciada por el profeta, pero que viene de mí, yo hago entrar en ti, espíritu, y vivirás. Y entonces continúa Ezequiel diciendo, y me dijo el Señor, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se levantaron un ejército grande en extremo. Es decir, hermanos, que aquí el Señor está haciendo un paralelo entre la palabra y el espíritu. Es decir, el Señor nos está haciendo entender a través de este paralelismo que palabra y espíritu, hermanos, son lo mismo. Es decir, la palabra es inspirada por el Espíritu de Dios. La palabra viene del Espíritu de Dios. La palabra contiene el Espíritu de Dios. Es imposible separar la palabra del Espíritu de Dios. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Es un poder vivificador porque el aliento de Dios tiene vida y porque su espíritu tiene poder de vida. Y por eso, hermanos, la palabra de Dios vivifica. Tercer testigo, este es un punto capital de la palabra de Dios, lo vamos a ver también en los evangelios, pero ahora vamos a ver en Hebreos, tercer testigo, en Hebreos 4:12 se nos dice que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y se nos dice que tiene poder para penetrar profundamente, para separar alma y espíritu, para separar tuétano y hueso. Es decir, hermanos, esta palabra tiene un poder incisivo, un poder vivificador. Si nosotros invitamos esta palabra a entrar en nosotros, hermanos, ustedes van a ver, es como cuando Jesús caminó después de su resurrección. ¿Se acuerdan, hermanos, que los apóstoles caminaban sobre el camino de Maús y entonces Jesús caminó con ellos y Jesús les abrió las escrituras y empezó a hablar de las cosas que ellos no habían entendido y les abrió el entendimiento? ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? Fue que en ellos, en sus corazones, hermanos, esos corazones ardían con llamas de amor, con llamas de pasión, porque ese es el poder de la palabra de Dios, que puede resucitar a los muertos, hermanos. La iglesia de la Odisea, que es una iglesia sin poder, es una iglesia sin poder. Los laodicenses no tenemos poder a menos que nos agarremos de la palabra de Dios y de las soluciones que Él nos propone en Apocalipsis 3 para curar nuestra ceguera, para comprarle oro, ¿verdad? Refinado al fuego. Es decir, todo esto, hermanos, todas estas bendiciones que el Señor nos promete, solamente podemos obtenerlas a través del poder de su palabra. Y hermanos, solamente es si encendemos esa llama en nuestro corazón, si nos ponemos de nuevo
a estudiar la palabra diligentemente y a recibirla con pasión, a buscar la palabra con pasión, a estudiar con brío, no sé, no, porque tengo que estudiar la lección sabática. No, hermanos, a buscar profundo, a sacar la concordancia, a escuchar la palabra de Dios. Tiene un poder absolutamente transformador y puede darle vida, y esto es lo que vamos a ver en la segunda parte de este estudio, que esta palabra tiene poder de darle vida a ese hombre nuevo que el Señor creó en nosotros al momento de nuestro renacimiento, ¿verdad? Al momento en que que nacemos de nuevo, que renacemos en Jesús. Ese hombre nuevo que fue creado, en muchos cristianos ese hombre nuevo está muerto y solamente la palabra de Dios con su poder vivificador puede hacer de nuevo encenderse la vida, encenderse las llamas de pasión, del amor de Dios, porque acuérdense que Dios es un fuego consumidor y nosotros necesitamos esa palabra, hermanos, para que nosotros podamos tener la misma sustancia de fuego, de llama ardiente que es nuestro Dios. Y por eso es que el Señor Jesús nos dice en Juan 6, el Espíritu es el que da vida. La carne es pesada, hermanos, la carne es densa, la carne no sé cómo se dice en español, la carne nos pesa, la carne nos arrastra, hermanos. Tenemos que buscar el Espíritu, tenemos que buscar la verdad de la palabra de Dios, su poder santificador. Esa es la palabra que nos levanta, que nos hace livianos, que nos hace ligeros. En inglés decimos quicken, dar vida es quicken, es decir, también es aligerar, es acelerar también. Así que este poder está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra es espíritu, porque su palabra es vida, nos lo dice aquí claramente Jesús. Y por eso Jesús el Verbo nos dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es vida porque Él es el Verbo, porque Él es la palabra. Y entonces, al origen, hermanos, todo este poder de la palabra viene del hecho de que el aliento de Dios, es el aliento de Dios el que tiene vida, es su aliento el que da vida. Por eso el soplo, cuando Jesús sopló el Espíritu Santo sobre sus discípulos, fue por eso, hermanos, porque ese soplo contiene el Espíritu de Dios y el Espíritu es vida. Y hermanos, eso es lo que necesitamos para salir de nuestra condición laodicense. Y las resurrecciones que hizo Jesús, todas fueron hechas por la palabra. Él los llamó. Que fuera Lázaro, que fuera la hija de Jairo. Las otras resurrecciones, hermanos, fueron por el poder de la palabra. Es decir, la palabra sale por el aliento de Dios. Y Jesús confirma en Juan 10, versículo 18, que Él tiene poder de vida. Jesús tiene poder y autoridad sobre la vida y la muerte. Y Él dijo, hablando de su vida, dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es decir, no, yo antes de mi hora no muero. Antes de su hora trataron muchas veces. Pero antes de su hora Jesús no moría. No, hermanos, porque su hora no había llegado. Pero cuando llegó la hora, Jesús puso su vida sobre el altar por nosotros. Y de la misma manera que tuvo poder para ponerla, que no permitió que antes de su hora nadie pudiera tocarlo, con ese mismo poder que Él puso su vida a la hora, ¿verdad? En tiempo, con ese mismo poder Jesús tomó de nuevo su vida, Él retomó su vida. Y ese mandamiento recibió de mi Padre, es decir, ese poder y esa autoridad vienen del Padre. Jesús no hacía nada por Él mismo, hermanos. Todas sus palabras, todas sus obras provenían del Padre. Y Jesús insistió mucho sobre este punto. Y hermanos, qué linda esperanza tenemos. Todos los que tenemos seres queridos que han pasado el descanso, qué esperanza linda tenemos. Que a la última trompeta Jesús va a llamar a su pueblo a salir de las tumbas. Qué hermoso, qué glorioso, hermanos. Jesús, que es el Verbo, Jesús, que es la palabra de Dios, tiene en Él intrínsecamente ese poder dador de vida y esa palabra. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la misma sustancia del Padre.
la sustancia de Cristo. Jesús tiene la misma sustancia del Padre y ese poder, todo esto proviene del Padre, pero Él lo tiene, Jesús lo recibió en sí y lo tiene intrínsecamente. Y por eso Jesús dice que Él, que es pan de Dios, Él como pan de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús nos da vida, hermanos, porque Jesús es vida. Hermanos, hasta aquí hemos estudiado juntos hoy. Ha sido una gran bendición para mí tener este momento de estudio con ustedes, este momento de aprofundizar en la palabra de Dios. Yo espero que haya sido de bendición para ustedes. En la segunda parte de este estudio vamos a profundizar cómo la palabra de Dios es la plataforma sobre la cual se puede construir la doctrina de la justificación por la fe. En resumen, sin el poder de la palabra de Dios, la justificación no tiene poder y la fe tampoco tiene poder. Es decir, es el poder de la palabra de Dios que le da a la justificación su poder, que la establece, y que le da a la fe su poder y la establece. Así que también vamos a ver el poder sustentador de la palabra de Dios, es decir, ese poder que nos permite, una vez que somos salvos, nos permite que podamos continuar caminando con el Señor. Hermanos, vamos a cerrar en oración y yo les voy a pedir, después que oremos, a aquellos de ustedes que quieran quedarse un momentito conmigo, solamente quiero mostrarles el website de City Bible Group para aquellos que no lo han visto, porque quiero invitarlos a que se inscriban a mi newsletter. Es un correo electrónico que enviamos, no los vamos a inundar de correos, no, pero ocasionalmente cuando hay algo que comunicar en español, pues yo les puedo, como les digo, les puedo enviar ese correo. Y entonces a mí lo que quisiera pedirles es, por favor, porque no es la lista, es decir, toda la lista de los abonados de City Bible Group, a la base es una lista en inglés. Así que yo les voy a pedir algo un poquito extraño a aquellos de ustedes que quieran inscribirse para recibir nuestra newsletter, para que podamos quedarnos en contacto. Yo les pido, por favor, que donde les pide, en el campo donde les dice poner su nombre, que ustedes, por favor, después de su nombre me pongan español, porque nosotros manejamos la lista global es en idioma inglés, pero tenemos una lista subsidiaria en español, y subsidiaria simplemente porque hay menos abonados por el momento en español, y entonces yo quiero poderlos identificar a ustedes como siendo de habla hispana. Así que por favor, después que usted ponga su nombre, por favor, ponga español para yo saber que lo debemos añadir a la lista español. Y entonces, hermanos, con eso me dan su correo electrónico y así podemos mantenernos en contacto. Así que yo voy a cerrar en oración y después vamos a ir a simplemente que yo pueda mostrarles el website y donde ustedes pueden inscribirse para que podamos continuar en contacto. Vamos a orar y vamos a cerrar pidiendo al Señor una gran bendición. Padre amante, Padre querido, Padre misericordioso, Señor, hemos sido bendecidos en esta hora. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor, hayamos podido recibir en esta hora el poder de tu palabra, que ese espíritu y esa verdad que están, Señor, contenidos en tu palabra, que esa substancia, Padre, que está en tu palabra, que haya podido ser transmitida a nosotros por el poder de tu espíritu. Que esa palabra, Señor, marque nuestros corazones, que esa palabra, Señor, le dé forma a nuestro espíritu, que esa palabra pueda moldearnos y restaurarnos a tu imagen y semejanza, siguiendo el patrón divino, el patrón de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que este tiempo que hemos pasado juntos estudiando y aprofundizando la verdad, el poder sobrenatural de tu palabra, que no haya sido en vano, que esta labor no haya sido en vano, Señor, porque tu palabra promete que nuestra labor nunca es en vano, que continuemos y perseveremos, Señor, porque la labor espiritual siempre da fruto, porque tú eres un Dios fiel. Y por eso yo te pido una bendición muy especial para cada uno de nosotros, que esta palabra que hemos recibido hoy
Señor, nos dé aliento para continuar indagando, buscando, investigando, Señor, estudiando, aprendiendo, descubriendo, explorando, Señor, y recibiendo por fe todas las lindas promesas que tú tienes para tu pueblo. Permite, Señor, que esta palabra nos haya fortalecido de tal manera, Padre, que cuando se avecinen, que ya se avecinan esas dos grandes pruebas para tu pueblo, y quién sabe cuántas pruebas individuales, Señor, tú has preparado para cada uno de nosotros, porque seremos probados, Señor. Por favor, que cada uno de nosotros pueda recibir la victoria en cada prueba, Señor, y que no seamos nosotros quienes pasemos la prueba, sino que Jesús viviendo en nosotros sea quien se presente, Padre, y que Él pase la prueba victoriosa por nosotros. Te lo pedimos, Padre, no porque haya mérito en nosotros. Te lo pedimos, Padre, no porque haya mérito en nosotros, sino te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, de manera muy rápida, solamente quiero presentarles aquí, este es el website de City Bible Group. Como ustedes ven, la mayoría, por el momento, la mayoría de la producción es en inglés, pero si hay mucho interés, ¿verdad? Podemos producir más programas en español, más podcasts y más videos en español. Así que hay una página en español, ustedes pueden ir ahí y ver entonces qué cosas tenemos en español, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un estudio, ¿verdad? Muy interesante, muy profundo y muy estratégico que yo hice a la invitación de un ministerio chileno que se llama Atalayas Adventistas, y estaba yo exponiendo, ¿verdad? Algo que sucedió en el 2020 sobre la falsa segunda venida. Entonces, aquí, hermanos, es donde ustedes se pueden inscribir. Es simplemente cliqueando aquí, newsletter sign up. Aquí es que ustedes pueden cliquear ahí y pueden entonces inscribirse para recibir la newsletter, es decir, ese correo electrónico que permite que podamos quedarnos en contacto. Y también yo espero que ustedes conozcan el canal YouTube. Está un poquito escondido aquí, pero yo pienso que ustedes pues tal vez conocen el canal YouTube, y lo que yo les invito a hacer, hermanos, es que vayan a las playlists y ustedes van a ver que hay una playlist en español, así que ustedes pueden venir aquí y pueden escoger algunos estudios que ustedes tal vez no hayan visto, pues pueden entonces ponerse al día con algunos de los estudios, porque hay cosas que, aunque hayan sido grabadas hace año y medio, hace 2 años, hermanos, hay muchas cosas que son aún muy, muy pertinentes. Por ejemplo, sobre la falsa segunda venida, sobre la crisis climática, etcétera. Papa Francisco, etcétera. Y vamos a seguir, yo lo espero en el Señor, haciendo más programas en español, más estudios y hermanos, pasando más tiempo juntos para la gloria de Dios. Así que gracias por haber estado con nosotros durante esta transmisión, y espero verlos muy pronto para la segunda parte de este estudio. Bendición. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias por haber escuchado Hablando Claro, verdad presente para esta generación. Si has sido bendecido por este programa, por favor, compártalo con otros. Visítenos en la web a citybiblegroup.com. Envíenos sus preguntas y comentarios a info@citybiblegroup.com.